Aunque el título os pueda resultar extraño, espero que luego entendáis el porqué de ese título para la vida de David, o más en concreto para un pasaje de la vida de David. Pero me gustaría que primero, antes de nada, hiciéramos una pequeña introducción con una cronología muy sencilla de la vida de David, porque estamos estudiando los personajes, algunos personajes de la Biblia, y en determinados casos, vamos a decirlo así, hay algunos personajes que tienen poca extensión en la Biblia. No voy a decir poco contenido, ¿no? Pero que aparecen poco. Pero claro, en el caso de David no. En el caso de David tenemos muchísima información sobre su vida, relatada en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel y en Primera de Reyes, pero también tenemos los Salmos, en los cuales él mismo declara muchas cosas sobre su propia vida, porque los escribe él sobre situaciones que él vive. Entonces, como no vamos a considerar toda la vida de David, sino algunas cuestiones concretas, yo sí que quería daros una pequeña cronología muy rápida, y si queréis más información, probablemente le pase este mismo PDF a Walter y a lo mejor lo cuelga en YouTube o lo ponemos se envía por WhatsApp o lo que sea, ¿vale? Algunas fechas importantes. Se supone que David nació en torno al año 1040 a.C. y que vivió 70 años, ¿de acuerdo? David murió con 70 años. Hoy nos parece una edad temprana, pero para aquel entonces ya murió en la senectud, murió siendo una persona mayor. Reinó durante 40 años, en realidad reinó durante 33 años en todo Israel, y los 7 primeros reinó solo sobre Judá, ¿vale? Reinó 7 años con su capital en Hebrón, que fue Judá, porque Israel aún no lo aceptaba como rey, hasta que 7 años después ya asciende al trono de todo el país y reinó 33 años. La primera vez que vemos a David aparece en 1 Samuel 16, del 11 al 13, que no vamos a leer, y se nos presenta como el menor de 8 hermanos, ¿vale? De una familia que el padre es Isaí, es de Belén de Judá, él es el pastor de las ovejas. De hecho, si os acordáis de la escena, Samuel va a ungir allí a la casa al que va a ser el futuro rey de Israel, y le van pasando todos los hermanos, todos altos, fuertes, soldados, 3 de ellos, etcétera, etcétera, y el Señor le va diciendo, no es ninguno de estos. Hasta que aparece por allí un muchachito de 15 años aproximadamente, que era David. Pelirrojo. Cuando veáis que en la Biblia pone rubio, normalmente hace referencia a pelirrojo. De hecho, en portugués es ruivo. Pelirrojo es ruivo, que me hacía mucha gracia esto. Y se nos dice que era guapo, además, ¿vale? No tiene que ver. Esto era como la voz, ¿no? Samuel debía estar de espaldas, oye entrar a David y se vuelve, aunque no le vea, ¿no? Pero la Biblia dice que además David era guapo. Y como os digo, en aquel momento debería tener unos 15 años más o menos. Durante los siguientes 5 años de su vida, es decir, de los 15 a los 20, David va y viene al palacio. ¿Para qué? Para tocar para Saúl, porque si os acordáis, Saúl vivía atormentado por culpa de su pecado, y la música de alabanza, entendemos que lo que David le cantaba eran salmos, calmaba el corazón del rey. Es decir, durante 5 años, David no vive en palacio, sino que va y viene, sigue cuidando las ovejas de su padre, pero Saúl lo conoce. Es un músico que está allí, que toca para él, y que el corazón del rey, cuando David está tocando, se alivia. Lo que sucede después es que cuando tiene más o menos 20 años, es decir, en ese periodo de 5 años, cuando llega a su fin, nos encontramos con el gran evento, el más conocido de la vida de David, que es el enfrentamiento con Goliat, ¿vale? Entonces, cuando David se enfrenta a Goliat, ya ha pasado 5 años yendo y viniendo al palacio para tocar para el rey, y tiene 20 años. Claro, como consecuencia de eso, David se hace más famoso. Entonces ya pasa a estar en el palacio de forma fija, ¿vale? Ya vive allí. Primero Saúl lo nombra capitán, lo que sería una centena de soldados aproximadamente, y David empieza a ganar fama porque lo hace bien. Es alguien que respeta al Señor, que todo el mundo ve que el Señor lo ama, obedece al Señor en todo, es respetuoso con la gente, le encargan una misión y la cumple, y las cosas que hace las hace bien, pero además las hace para el Señor. Es decir, no busca su gloria, sino que en todo momento él declara y busca la voluntad del Señor. ¿Qué sucede? Pues que el rey Saúl había prometido 3 cosas a quien venciera a Goliat, que eran riquezas personales, la mano de su hija, y que su familia iba a estar exenta de impuestos para toda la vida.
Lo de los impuestos no lo sabemos, porque no lo dice la Biblia, pero sí que sabemos que las otras dos no las cumplió, así que yo me imagino que lo de los impuestos igual tampoco. ¿Y por qué sabemos que no las cumplió? Pues porque la hija mayor de Saúl, que debería haber sido dada a David, se casó con otro hombre, y porque el propio David declara, cuando se va a casar con Mical, él mismo declara de sí mismo: soy un hombre pobre. Es decir, no le llegaron las riquezas del rey, ¿vale? Entonces, Saúl no cumplió con él, ya empezamos por ahí, ¿vale? Pero luego, aparte, a medida que la fama de David se va extendiendo, lo que Saúl empieza a tener es unos celos terribles. Porque claro, ¿qué sucede? Que su segunda hija se enamora de David. Que su hijo mayor, que es Jonatán, es el mejor amigo de David. Es decir, las personas más cercanas a él van todos amando a David, el pueblo ama a David, Dios ama a David, y Saúl, que encima pues no lo está haciendo bien, lo ve como una amenaza. Y ahí comienza la famosa persecución, ¿vale? Este periodo en el que primero de forma más sutil, luego de forma más intensa, Saúl lo que va haciendo es asciende a David y lo manda a misiones más complicadas. Lo convierte en lo que hoy sería un comandante, ¿no? Quien manda 1000 soldados, pues ese es David. Y lo manda a misiones complicadísimas. Pero el Señor va bendiciendo y guiando a David, y David sale de todas, y además eso hace que todavía su fama crezca más. Por lo tanto, llega un momento en el que Saúl ya no es sutil, ya va a por él con todo, va con un ejército a por él, etcétera, etcétera. Y ahí estamos en ese periodo en el que David tiene que huir al desierto, y nos dice la palabra de Dios que en ese periodo en el que él está en el desierto, su familia se reúne con él, o sea, su padre y sus hermanos, y además se le juntan todos los que tenían deudas, todos los que estaban atribulados de corazón, es decir, personas que estaban mal, se van juntando con él y empieza a formar un grupo que inicialmente es de 400 hombres y luego llega a ser de 600. Con este grupo, él tiene que huir de Saúl y se mueve por varios sitios, ahora no vamos a dar todos los detalles, hasta que llega un momento en el que él tiene la oportunidad de matar a Saúl por 2 veces y no lo hace. ¿Ok? Y poco después de eso, el rey Saúl muere en batalla contra los filisteos, no solo Saúl, sino también sus hijos, y David es proclamado rey primero en Judá. ¿Ok? Vale, cuando sucede eso, David debe tener unos 30 años, más o menos. Es decir, han pasado 10 años desde el enfrentamiento con Goliat, todo ese periodo de idas y venidas y persecuciones y todo lo demás, hasta que David consigue el trono de Judá. Durante 7 años se sucede lo que decimos, hay una división en Israel, la tribu de Judá tiene como rey a David, pero el resto de Israel, o lo que llamaríamos el resto de tribus, eligen a un hijo de Saúl que no ha sido ungido ni ha sido escogido por Dios. Y ese periodo, que dura 7 años, termina cuando David finalmente es nombrado rey y reina durante 33 años más en Israel. En esos 33 años, ¿qué cosas vais a poder encontrar en la Biblia? Pues, por ejemplo, que David lleva el arca a Jerusalén, el arca de la alianza. Que el Señor pacta con David una cosa muy bonita sobre su descendencia, pero la veremos después, no hacemos spoiler. El episodio de David y Betsabé. Luego el episodio de Amnón y Tamar, hijo e hija de David, pero entre sí hermanastros, una violación y luego un asesinato por parte de otro hijo, que es Absalón, en venganza, la huida de Absalón y la rebelión de Absalón. Luego David peca al realizar el censo de Israel y después de eso proclama rey a Salomón y fallece, como digo, a los 70 años. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos de su vida. No vamos a entrar en muchos detalles porque me quiero centrar en concreto en uno sobre todo. Y me gustaría que nos centrásemos un poco en algo que va a ser complicado para mí de explicar, debo decirlo. No me ha sido fácil pensar en cómo explicarlo, contando que solamente tengo 2 horas para hablaros. ¿Por qué te ríes? Bueno, pues nada, pues recortaremos. ¿Te vale con 1h30? No, que es broma. No, con el tiempo que tenemos, porque realmente esto daría para semanas hablando, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en lo que llamamos el punto 1, lo que he titulado Mucho mejor que la autoayuda, que es el título de la predicación. Y debo decir que mi primer título para esta predicación era No se trata de mí, ¿ok? Pero lo cambié por algunos motivos que vais a entender. Y ahora os pido permiso, os pido una licencia, también a los que estáis en las redes, porque voy a hacer un paréntesis. Y voy a hacer un paréntesis para explicar
un par de cosas que al principio puede parecer que no guardan relación con la enseñanza que vamos a tener, pero espero que después hagáis la conexión, que yo sea capaz de guiaros a que hagáis la conexión, porque son cosas que me preocupan. Hace no mucho estaba impartiendo yo un taller, bueno, iba a impartir un taller devocional y las personas que lo organizaban me dijeron más o menos lo mismo, que no me preocupase mucho por el nivel de mi enseñanza, porque las personas que me iban a oír tenían un muy bajo nivel cultural y bíblico y por lo tanto lo que les dijera les iba a valer. Eso que puede parecer que te alivia de alguna carga, a mí lo que me genera es un dolor muchísimo mayor y una preocupación muchísimo mayor. O sea, les puedo decir cualquier burrada y todo va a tragar. Básicamente lo que me dijeron. Pero es que era la realidad. Y no es solo la realidad en ese caso, o sea, es una triste realidad en buena parte de nuestras iglesias. ¿Por qué os digo que hay cosas que me preocupan? ¿Cuántos de aquí habéis oído hablar del gnosticismo, no del agnosticismo, ¿vale? El gnosticismo es una herejía que surge muy pronto en la Iglesia. Surge en el siglo I. Y es la suma, el sincretismo del cristianismo que estaba en ese momento empezando con corrientes orientales de esas de en tu interior está la divinidad, en tu interior está lo que necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya la salvación de Cristo no era lo único, sino que tú podías llegar a Dios a través de descubrir el Dios que hay en ti. Y esto estaba dentro del cristianismo, ¿vale? Claro, llega el siglo III, siglo IV y el gnosticismo como tal se declara herejía y se acaba, y desaparece. Desaparece hasta que hace no mucho, hace 2 o 3 siglos, reaparece. Pero reaparece con muchísima más fuerza. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que estás hablando? Pues que me preocupa que se nos está influenciando y que nos está entrando muchísimo, incluso en las iglesias. El gnosticismo actual, el gnosticismo moderno, ahora viene disfrazado de autoayuda, ¿vale? Y el tú vales, todo está en tu interior, tú puedes, todo está en ti, todo depende de ti. O, como dirían mis rivales de L'Oréal, ahí me clavaron una puñalada, ¿no? Porque tú lo vales. Me clavaron una puñalada que no os la podéis imaginar porque yo era el director de marketing de la competencia, ya que el eslogan fue fenomenal. Tengo que decir que la competencia nos marcó un gol muy grande. Vale, estas enseñanzas del gnosticismo están encabezadas, o no encabezadas, perdón, eso sería mucho decir, pero hay una gran representación en 2 corrientes, una es de Piaget y la otra es de alguien que habréis oído hablar, que se llama María Montessori, que de forma suberticia están entrando en todas partes y están entrando también en las iglesias. María Montessori, para que os hagáis una idea, era una mujer de trasfondo católico que declaraba abiertamente que negaba el pecado original. Ella decía abiertamente que el pecado original no existía. Por lo tanto, los niños eran buenos y perfectos cuando nacían, y esto que no es nuevo, porque ya lo decía Rousseau, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza y lo que lo corrompe es la sociedad. Claro, va totalmente en contra del mensaje de la Biblia. Es decir, lo que ellos plantean es que los niños son perfectos y los va corrompiendo la influencia de los adultos. Y que, por lo tanto, los profesores ya no pueden ser autoridad, porque son peores que ellos. Tienen que ser como mucho guías, compañeros mayores. Pero que los que tienen la perfección y a quienes habría que imitar es a los niños que son perfectos desde su nacimiento. De hecho, María Montessori, que hizo cosas maravillosas, o sea, por ejemplo, fue una de las pioneras en defender que las mujeres tuvieran un lugar en la universidad. Ella misma le costó un montón estudiar medicina, pero estudió, terminó la carrera. O sea, con esto no estamos diciendo que sea un demonio y una persona horrible y lo peor del mundo, pero vamos a decir las cosas como son. Esta mujer tenía un claro o una clara motivación de rebeldía contra lo institucional. De hecho, ella voluntariamente tuvo hijo soltera, sin que hubiera ningún padre en su vida, y hizo que su hijo siempre proclamase el estar muy orgulloso de ello, ¿vale? Esto os da una idea del perfil de María Montessori. Era una mujer que quería romper barreras. Pero claro, ¿qué sucede? Que cuando esas ideologías las tiene mi dentista, o las tiene mi oculista, o las tiene mi carnicero, no afectan a nada.
Pero si las tiene mi psicólogo o las tiene un pedagogo o quien está formando los sistemas educativos, la influencia es muchísimo mayor. Y pasamos a tener un mundo actual en el que, ¿dónde está la autoridad? No puede existir. ¿Por qué? Porque no hay pecado original en los niños. Son buenos por esencia y por naturaleza. No los restrinjas, no los limites, no los corrijas, porque tú no eres quien para hacer eso. Deberías aprender de ellos. Claro, y alguno dirá, no, espera, pero estás siendo muy extremo. No, no. O sea, otra cosa es que nos vendan capsulitas limitadas y mucho más comerciales. Pero podéis leer a Montessori, ¿vale? O sea, lo que os estoy diciendo no me lo invento, está todo en los escritos y en las declaraciones de María Montessori. Con este gnosticismo nos encontramos con que en la iglesia se empieza a predicar mucho más y se empieza a oír mucho más en las canciones y se empieza a ver en todo mucho más el tú vales, el todo está en ti, el todo depende de ti y ya está. Y al final convertimos determinados mensajes en mensajes de autoayuda, que no tienen por qué estar mal, ¿eh? No tienen por qué estar mal. Pero ¿es eso lo que nos enseña la Biblia en los pasajes que vamos a tratar? Pues alguno podréis decir que tiene que ver esto con prédica sobre David. Pues quiero volver a lo que Abraham dijo hace 2 o 3 semanas. Tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que saber más. No nos conformemos con lo que nos digan, no nos conformemos con cualquier cosa que nos llegue. Mira, en este púlpito somos bastantes compañeros. No os conforméis con lo que os decimos. Escudriñad, buscad, estudiad, analizad, aprended. Es importante que nos formemos sobre la palabra de Dios. Es importante que podamos revisar si las enseñanzas que nos llegan son coherentes con lo que la Biblia enseña o no. Y cuando digo coherentes no me refiero a solo que no sean incoherentes, que no es lo mismo. Vamos a ver un consejito, así sin importancia, que dijo el Señor Jesús. Lo digo irónicamente, evidentemente, ¿vale? Vamos a buscar Juan 5:39. Esto no lo digo yo. Esto se lo dijo Jesús, no a sus discípulos, sino a los que se oponían a él. Dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo os voy a hacer una pregunta. ¿A qué Escrituras se refiere Jesús aquí? Decirlo, lo podéis decir en alto. ¿A qué? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía, ¿vale? Y no dice leed, dice escudriñad. Es decir, prestad atención, estudiad, investigad con mucho cuidado las Escrituras, porque dan testimonio de mí, el Antiguo Testamento, ¿vale? Y de hecho, cuando Pablo dice toda Escritura es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento no existe, así que también se está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Cuando leemos sobre David, estamos leyendo palabra de Dios inspirada, tanto como Romanos. No son meras historias, no son una suma de relatos, no es una colección de eventos compuesta y sumada, no, es la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis como un todo. Y hay 2 cosas que me preocupan en cuanto a tendencias que veo a veces con la Biblia. Esta me está preocupando mucho porque la estoy viendo en muchas corrientes jóvenes, incluso en movimientos a los que les tengo muchísimo cariño como GBU. La primera tendencia es pensar que como tenemos una influencia exterior tan fuerte, tenemos que adaptar la Biblia a los tiempos modernos. Y yo os diré que es bueno que la Iglesia adapte sus formas a los tiempos, pero no la palabra de Dios. Son los tiempos los que se tienen que amoldar a la palabra de Dios y no a la inversa. La segunda tendencia que veo es utilizar la Biblia de la manera que yo definiría como flexible, y estoy siendo amable, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en ocasiones me da la impresión de que los creyentes podemos tomar los pasajes de la Biblia, incluso desde el púlpito, como si su mensaje, el mensaje de un pasaje, fuera adaptable, fuera flexible, lo podemos moldear para que diga aquello que en este momento nos interesa decir. O sea, como si la Biblia se usase, por un lado,
en el caso más extremo, como el tablero de la Ouija, ¿vale? En el cual yo espero que la Biblia me dé la revelación sobrenatural sobre lo que tengo que hacer de forma supersticiosa, porque yo sí creo que la Biblia me puede dar de manera sobrenatural la revelación, pero no es por superstición, es por fe, ¿vale? Pero hay mucha gente que está usando la Biblia, incluso en nuestros entornos, de manera muy supersticiosa. Pero la otra es como si fuera un libro de citas famosas. ¿Sabéis esos libros de citas de los cuales pues tú tomas 3 o 4 porque te encajan para lo que quieres explicar? Pues como si fuera así, y entonces yo puedo tomar la Biblia y digo, mira, esto me sirve, esto también, y quiero hablar sobre esto, pues tiro de aquí, tiro de allí, y voy haciendo un collage sin preocuparme si la intención original de Dios y del autor era esa. Y entonces llegamos a casos como lo que vamos a ver hoy. En taller de predicación, cuando yo hice el primer curso, hace ya más años de los que deberían, tuvimos una clase sobre esto con Mark Meinel. Yo en aquel momento no lo conocía, no sabía quién era. Y debo decir que si ahora soy ignorante, entonces lo era todavía más. Y me atreví en mi interior a cuestionar lo que aquel hombre enseñaba. Porque aquel hombre lo que estaba hablando era sobre la importancia de la predicación cristocéntrica. Y ponía como ejemplo el pasaje de David y Goliat. Y claro, cuando puso como ejemplos de lo que no se debería hacer, la forma en la que yo predicaba David y Goliat, claro, me tocó, ¿eh? El orgullo y todo eso, pues ¿por qué no se puede predicar así? Y debo decir que en aquel momento no solamente no me siento demasiado bien, sino que dije, bah, ¿para qué? Luego con los años vas leyendo, vas estudiando, vas meditando más, sigues siendo un ignorante, pero no tanto, y me doy cuenta de la gran verdad que hay detrás de aquella clase y de cómo me ha ayudado a entender muchísimo más la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos del enfrentamiento de David contra Goliat. No lo vamos a leer todo entero, lo podéis leer en casa si queréis, los que estáis en casa también, o sea, los que estáis viéndonos por YouTube también. No voy a hacer una selección, o sea, no voy a hacer exactamente lo que acabo de decir de coger lo que me vale. No, voy a hacer una selección coherente con lo que es la historia de David contra Goliat. Y en esa primera selección vamos a leer ahora el pasaje de 1 Samuel 17, versículos del 23 hasta el 26, que es una vez que ya Goliat ha desafiado al pueblo de Israel y están todos allí acoquinados que no se atreven ni a salir ni a asomar, ni nadie se atreve a enfrentarse a Goliat, y aparece por allí David, que les va a llevar comida a sus hermanos y tal y cual. Ya sabéis la historia esa, ¿verdad? Quien no la sepa, que lea los versículos previos de 1 Samuel 17 y se enterará. Por cierto, la historia de David es una novela chulísima. O sea, es uno de esos relatos narrativos maravillosos de los que os podéis poner a leer porque os lo vais a pasar pipa. Pero ojo, no es ficticio, es real. Y entonces llegamos al momento en el que David está allí y de repente dice, mientras él hablaba con ellos, con sus hermanos y tal, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que llevaba días hablando, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, aquí nos encontramos con David enterándose de lo que está pasando, ¿vale? Oyendo del propio Goliat aquel reto, aquel desafío. Y en David empieza a surgir una indignación santa. Él no ve que aquel hombre está amenazando a Israel. Está amenazando al pueblo de Dios, a los escuadrones de Dios. Y está blasfemando contra el nombre de Dios. Y entonces leemos un poquito más adelante, en los versículos 32 a 37. Él dice, voy a luchar. Y entonces le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Recordad, estábamos hablando de 20 años, ¿vale? 20 años. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces le dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Muy bien. Cuando se enseña sobre este pasaje, o se enseña en general sobre la Biblia, pero vamos a hablar de este ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que usan lo que llamaríamos una tendencia, por decirlo de alguna manera, figurativa. Y entonces nos podemos encontrar con predicaciones en las cuales leemos: las 5 piedras son las 5 heridas del Señor Jesús. Las 5 piedras son las 5 virtudes que encontramos en Colosenses 3, y el río del que David tomó las piedras es el Espíritu Santo. Y os puedo hacer una retahíla de lo que pueden significar las 5 piedras que alucináis. Y yo os pregunto, ¿realmente creéis que la intención del autor de Primera de Samuel y de Dios al inspirarlo era enseñar sobre las 5 piedras? ¿De verdad creéis eso? Porque yo no, para nada. Las 5 piedras es una información que nos da el autor para ponernos en contexto y ya está, no hay nada más. Si las queremos espiritualizar, hacerlas figurativas y todo lo que queráis, podéis hacerlo, pero realmente no estaréis hablando, no estaréis aplicando la enseñanza que este texto tiene originalmente para nosotros. Estamos desvirtuando el mensaje de la enseñanza. Hay una segunda tendencia, la de mi ignorancia, que sería aplicar este mensaje diciendo: Goliat son nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros obstáculos, nosotros somos David, y con la ayuda del Señor, y ese con la ayuda del Señor puede ser más o menos, podemos vencerlos. Y alguno dirá, espera, eso es verdad. Y lo habéis oído decenas de veces. De hecho, esta semana los devocionales que vamos a publicar en la forma de meditación devocional abordan esto. Claro, yo no estoy diciendo que no sea verdad todo eso. Yo lo que me cuestiono es, de nuevo, si esa era la intención del Señor al inspirar ese pasaje. Y ahora es cuando todos estáis. Pues entonces, a ver, no quiero que suene prepotente porque es todo lo contrario, ¿vale? O sea, yo esto lo he aprendido de gente que sabe 1000 veces más que yo, y es una forma de entender la Biblia que creo que puede abrir nuestros corazones y nuestras mentes de una forma que no nos podemos ni imaginar. Y esto no afecta solo a la predicación, afecta también a nuestra vida devocional, ¿vale? O sea, si cuando leáis la Biblia en vuestra casa empezáis a entenderla como lo vamos a hablar ahora, va a cambiar vuestra forma de entender lo que Dios quiere decirnos. Porque vosotros os vais a preguntar ahora, vale, y si lo que has dicho antes no es la forma correcta de aplicarlo, ¿cuál es la forma correcta? Para empezar, os he traído dos libros. Hace muchísimo tiempo que no hacemos esto. Yo recuerdo que Quique de vez en cuando lo hacía. Aunque veáis que pone la palabra predica, no son para predicadores exclusivamente. Este es un libro de Ágora, de Andamio, que es Predica a Cristo desde toda la Escritura. Y este es un libro de taller de predicación que es cómo predicar desde el Antiguo Testamento. Y lo que abordan es precisamente cómo comprender el mensaje de toda la Biblia de manera global en pasajes o en textos como el Antiguo Testamento que no suelen estar tan en nuestra agenda de lectura, ¿vale? Excepto los salmos, por supuesto. Los salmos para los devocionales, pues, maravilla. Pero el resto, pues hombre, ya no tanto. Entonces, vamos a dar 2 principios, que luego los iremos poniendo de forma más detallada, y que son los siguientes. El primer principio es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis. No es una recopilación de libros. No es que Dios vaya diciendo, bueno, y ahora esto, bueno, y ahora esto. No, la Biblia está planificada en su mente desde el principio. Y es un mensaje conjunto, global, entero, del que no puedo quitar piezas. Y que si hay un texto en la Biblia que aparece es porque Dios ha querido que esté, no es un accidente. No puedo tomar un versículo y decir, esta es la clave y todo lo demás es accesorio. Si está ahí es porque Dios quiere transmitir algo con él. ¿Por qué? Porque
deberíamos hablar de algo que es mucho más global en la lectura de la Biblia, y es lo que llamaríamos el plan de Dios en su revelación. Vamos a hablar un poquito más de esto en un momentín. El segundo punto que vamos a abordar, lo cito simplemente, luego lo veremos un poquito más, es si el Señor Jesús dice en Juan, y lo hemos leído, que las Escrituras dan testimonio de Él, debo encontrar ese testimonio. Entonces, ¿qué testimonio de Cristo hay en el pasaje que estoy leyendo? Si estoy leyendo un pasaje del Antiguo Testamento y las Escrituras dan testimonio de Cristo, ¿qué testimonio es el que hay de Cristo en ese pasaje? Claro, ahora vamos a llevarlo esto a David contra Goliat. Y vamos a poner esas dos cuestiones que hemos tratado sobre la lectura que hemos hecho de David contra Goliat. Vamos con el primer subpunto. ¿Cómo encaja este pasaje en el conjunto de la palabra de Dios o con el resto de la Biblia? Vale, Dios tiene un plan. Reconciliar consigo mismo a toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿No os oigo? No sé. ¿Sí? Vale. Esa reconciliación se realiza a través del sacrificio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Todos los seres humanos pueden acceder a ella. No hay límite para esto. No es una cuestión exclusiva de una raza, de una nación, de un sexo, de una edad. ¿Estamos también de acuerdo con eso? Vale. El Señor revela todo lo necesario para que el ser humano se reconcilie con Él a través de dos vías: su palabra y su Hijo. Eso no lo digo yo, lo dice Hebreos. Toda su palabra y su Hijo. Si la palabra de Dios habla del Hijo de Dios, estamos hablando de lo mismo. Si toda la Biblia habla de Cristo y Cristo también es la revelación, lo que el Señor está diciendo es que en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, podemos encontrar todo lo necesario para que cualquier ser humano, en cualquier momento, en cualquier época y lugar, se reconcilie con Dios. ¿Cierto? Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pues bueno, para hacer eso, el Señor escoge un pueblo. Vamos a leer Génesis 12, versículos 2 y 3. El Señor le dice a Abraham, fijaos, nos hemos ido al primer libro de la Biblia, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de Israel. No, si Israel no existía. Todas las familias de la tierra. Es decir, la promesa, el pacto con Abraham es que Abraham va a influir o debería influir a todo el mundo. David lo tiene muy claro. Por eso vamos a leer otros versículos del episodio con Goliat. Vamos a leer los versículos 44 al 47. David ya está enfrentándose al filisteo, ¿vale? Entonces el filisteo lo ve y le dice, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y hoy te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, todas las personas que están aquí, que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David tenía muy claro que él no era el paladín de Israel. Él era una herramienta en manos de Dios para que todas las naciones aprendieran el mensaje del plan de Dios de la reconciliación. Muy bien. ¿Creéis que Saúl y los israelitas lo tenían así de claro? Antes de que llegase David. No. No lo tenían así de claro. Vamos con la segunda parte. ¿Qué testimonio de Cristo hay en este pasaje? Bueno, pues vamos a volver al pacto de Dios con Abraham. Vamos a un tiempo un poco después del pasaje que hemos leído antes. ¿Os acordáis el texto que hemos leído del pacto? Haré de ti, Vamos a Génesis 22, 18. Y le dice así el Señor a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabéis qué le dice después el Señor a David? Vamos a 2 de Samuel 7, 12 y 13. Vais a ver la similitud.
cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, que mueras, ¿está hablando de Salomón ahora? ¿Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje? No, porque David dice que ya estará muerto. Dice que levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Venga, chicos, que esta es fácil. ¿De quién está hablando este texto? Descendiente de David. ¿Y de quién hablaba la simiente de Abraham? Que haría benditas a todas las naciones. ¿De quién? De Jesús. Es decir, a través de la simiente de Abraham y del linaje de David, llegamos a Jesús, que es quien va a edificar casa, quien va a bendecir a todas las naciones, quien va a cambiar el mundo. No se trata de David. Es mucho mejor que la autoayuda. Podemos colocarnos en la posición de David y decir, podemos superar los gigantes. Pero, queridos, hay un mensaje mucho mayor y mucho más trascendente y mucho más importante. Es Cristo quien lucha por ti. Es Cristo quien derrota a los gigantes. Tú eres como Saúl y como el pueblo de Dios, que necesitas que Cristo te rescate, venza la victoria por ti, y entonces tú como pueblo de Dios declares a las naciones la victoria y digas, hay un Dios en Israel. Porque tú y yo somos esa casa edificada al nombre de Dios. Tú y yo, los que estamos aquí. Y nosotros formamos parte de ese plan de Dios de que la tierra entera sepa, tú te puedes reconciliar con Dios. Tú y yo somos sus embajadores. Me puedo colocar en la posición de David frente a Goliat y pensar, qué guay, con la ayuda del Señor voy a vencer mis batallas. Sí, no está mal. Pero ¿no os dais cuenta de la riqueza que me pierdo cuando coloco a Cristo en el centro? Porque David, al igual que Abel o que José, son tipos de Cristo. ¿Eso significa en todos los momentos? No, evidentemente cuando David peca con Betsabé no está siendo un tipo de Cristo. Pero bíblicamente en el análisis que se realiza de la Biblia, pasajes como David y Goliat son figura de Cristo. David es figura de Cristo. Si yo coloco a otra persona en ese lugar, la enseñanza puede ser buena, pero va a quedarse corta y muy probablemente no va a dar al blanco del objetivo que Dios tenía con este pasaje. Dios con este pasaje no quiere darnos una clase de autoayuda. Nunca ha pretendido eso. Queridos, la ayuda no está en tu interior, no está en ti, el poder no está en ti, y porque tú lo vales no sirve para esto. Sin Cristo no hay nada. Esto no es la teología del gusano, no es, somos unos miserables. No estoy diciendo eso. Dios nos da valor. Pero en cuanto nosotros empezamos a pensar, hay valor en mí, Dios te da valor, lo vales, lucha tus batallas, tú eres el que importa, tú eres el que... Y en cuanto empiezas a ver ese tú y desplazamos a Cristo, la enseñanza de los pasajes pierde gran parte de su esencia. Por eso, los salmos dicen en el Salmo 115:1, voy a acelerar un poquito, un versículo precioso. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué? Por tu misericordia y por tu verdad. Porque no somos nada sin la misericordia de Dios. Ahora, te digo una cosa. Puedes estar oyendo esto, puedes creerlo, puedes ser cristiano y vivir una vida miserable, escondido en las piedras, en vez de ser un embajador del reino, ¿eh? Puedes hacerlo perfectamente. Puedes ser un cristiano aprovechado. Has recibido lo bueno que Dios tenía para ti, has recibido la salvación de Cristo, pero ahora vives tu vida para ti. Tu tiempo es tuyo, tu dinero es tuyo, tus amistades son tuyas, tus sentimientos son tuyos, tú eres el centro, tú eres el que está ahí. Muy bien. A lo mejor disfrutar de 40, 50, 60, 80 años de vida, pero te vas a poner de colorado cuando te plantes delante del Señor para toda la eternidad y veas que no has hecho un uso adecuado del tiempo que Él te ha dado, que has antepuesto tus emociones, tu estabilidad financiera, tu familia, lo que sea, cualquier cosa que no sea poner a Dios en el centro, es idolatría.
Pero claro, como nos venden que nosotros somos lo primero, que nuestro interior, que nuestras emociones, que tú tienes derecho a la felicidad y tantas otras cosas, nos olvidamos de que por ese camino jamás vas a encontrar la felicidad. Porque si eres cristiano de verdad, si lo eres de verdad y si no, cuestiónatelo, tienes una misión en este mundo, que las naciones sean benditas a través de ti como representante de Cristo. Porque tú eres representante de Cristo. Y yo me pregunto, ¿tu vida, mi vida, son luz a las naciones? La gente que vive a nuestro alrededor nos ve y dice, ¿ese es el mensaje cristiano? ¿De verdad? Lo pueden aceptar o rechazar, eso no depende de mí. ¿Pero soy un embajador del reino? ¿O sigo queriendo ponerme en el lugar de David, en el centro de la batalla, y ser yo el protagonista? Fijaos que a David, vamos con el punto 2, que esto ya ha terminado, o sea, no os preocupéis por el tiempo que ya hemos terminado, pero el punto 2 lo he titulado así, un ídolo con pies de barro. Porque podríamos correr el riesgo, que es una tendencia muy natural en el ser humano. ¿Sabéis por qué a la gente no le gusta Superman como superhéroe? Porque es demasiado perfecto. La gente le gusta más los superhéroes más humanos, más falibles, con los que se pueden identificar. Y yo digo, qué pena, ¿no? Porque eso mismo lo trasladan a la Biblia, entonces en vez de Jesús prefieren tener como ídolos a María, a los santos, a David o a quien sea. Y el Señor dice, no, no os equivoquéis. David era alguien de mi corazón, pero David la lió muchísimo. Y el pecado con Betsabé, que está relatado en 2 Samuel 11, es terrible. No solo por el adulterio. Se carga a Urías, pero no solo eso, destruye muchísimas otras cosas. ¿Sabéis de quién era nieta Betsabé? Ahora, Walter. De Aitofel, el consejero de David que lo traiciona y se va con Absalón. Y luego nos preguntamos por qué traicionó a David. Pues porque vio lo que sucedió con su nieta y con el marido de su nieta. Tienen consecuencias. Y David no puede ser un ídolo porque sería un ídolo con pies de barro. El propio David, si alguien lo pusiera como el centro de todo esto, diría, no se trata de mí. No se trata de mí, se trata de él. Porque, y esta es la conclusión, os voy a dejar con 2 pasajes y un punto. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Un rey, el rey o el rey en mayúsculas. Fijaos que en el relato de David y Goliat nos encontramos con los 3 casos. Tenemos a un rey, que es Saúl, un rey, más, sin más. Tenemos a aquel que Israel llama su rey. Si a un israelita le preguntas cuál es el rey de Israel, te van a decir David, ¿vale? Es el rey por excelencia, pero con minúscula. Pero luego nos encontramos con que hemos mencionado Génesis y el pacto con Abraham, y ahora nos vamos al final a Apocalipsis, y leemos Apocalipsis 17:14, y leemos esto. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es, ¿qué? El Señor de señores y el Rey de reyes, con mayúsculas. Y los que están con Él, o sea, nosotros, ¿cómo somos llamados? Elegidos y fieles. Y vámonos también a Apocalipsis 19:16, y en su vestidura, está hablando del Señor Jesús, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Si tú estás con Cristo, eres elegido y eres llamado, pero no te olvides, todo depende de Él. Es de Él, por Él y para Él. Queda un rato de culto todavía. Mantengamos esto en nuestros corazones. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Es mucho más que una autoayuda. No busques vencer tus batallas. Busca que Él las venza. Amén.